gustan los toros porque cuando camino por los campos zacatecanos, campos de crianza de toros, porque cuando estoy sentada en una plaza y oigo sonar el clarín, el murmullo de la gente, los trajes de luces, el sol brillante, siento la presencia de mi abuelo Julián. Me siento comunicada con él, siento en todo momento su presencia. Vuelven a mí los años de niñez, esas cosas que no quedan fijas en la mente, sino en el corazón. Buenas noches. Ser aficionado a los toros es un privilegio, pero nacer en una cuna taurina es mucho más que un privilegio, es una responsabilidad generacional. Hoy tengo como invitada a una mujer a la que quiero y respeto mucho, nieta, hija, esposa, madre y abuela de ganaderos. Ana María Rivero Yaguno de Alatorre, ganadera de Pozondo. Ana María, muy buenas noches. Buenas noches. Qué gusto tenerte aquí y hablar de toros contigo. Qué gusto estar aquí. Eres nieta ni más ni menos que de Julián Yaguno, que con su hermano Antonio pues fundaron San Mateo. Luego en 1932 los hermanos se separan y funda tu abuelo Torrecilla. Sí. ¿Qué es para ti nacer en esta cuna del encaste Yaguno? Bueno, para mí es un honor. Además es un gran orgullo y una gran responsabilidad. Claro. ¿Cómo viviste tu niñez en el Campo Bravo? Pues mira, la viví rodeada de este medio taurino y muy feliz viviéndola desde que tengo uso de razón. Es una vida muy simple, pero muy rica a la vez en experiencias hasta visuales, ¿no? El campo, los colores, sobre todo el cielo de Zacatecas, el estar en contacto con la naturaleza, eso enriquece a cualquier niño. Sí, salíamos mucho al campo, montábamos a caballo desde muy chicas. Entonces fue para mí un tesoro, sobre todo las visitas a casa de mi abuelo al rancho. ¿Cuál es tu primer recuerdo taurino en tu niñez? Mira, el primer recuerdo taurino que tuve ya cuando tuve uso de razón fue el día que conocí a Manolete. Fuimos a ver el encierro con mi abuelo de Torrecilla, con el que se iba a presentar Manolete en México. Y ahí fue donde llegó él y ahí lo conocí. Para mí es mi primer recuerdo. ¿Y te impactó la personalidad de Manolete? Muchísimo, muchísimo. Me impactó su figura, me impactó estar con él porque había tanta expectativa en México que para mí fue algo grandioso estar ahí con él. ¿Recuerdas cuántos toros pudo haber tenido tu abuelo preparados o reseñados para la tarde? Yo creo que de mayor expectación, quizá Pues, en la historia del toreo de México. Mira, no me acuerdo, la mera verdad. Pero estaría la camada completa a disposición de escoger ese encierro. Sí, por supuesto. ¿Hablabas mucho con tu abuelo de toros? ¿Te platicaba él de toros en el sentido ganadero? Sí, mira, cuando estábamos en el campo, me platicaba mucho de que, a ver, mijita, ¿qué toro le gusta? Y entonces le decía yo, ay, ese es precioso. Y me decía, ese toro es cárdeno, por esto y por esto y por esto. Este toro es colorado, es bragado, es coletero. Él me fue enseñando eso y las cornamentas de los toros. Y cuando fuimos ese día al toreo, lo mismo preguntas. Hijita, ¿y qué toro le gusta a usted? Me daba un lugar muy especial a los 5 años. Qué maravilla. Dime una cosa, ¿recuerdas tú qué características buscaba tu abuelo en el comportamiento del toro? Mira, buscaba que fueran encastados. Eso nunca se debe perder. Y luego él buscaba mucho que tuvieran mucha clase. La prueba está que en la Plaza México tú ves cuántos rabos se han cortado de Torrecilla. Y son la mayoría. Sí. Y eso que hace fácil 20 años que no lidia Torrecilla en la México. Entonces tu abuelo buscaba no solamente la cometividad, la bravura, la casta que bien dices, sino la clase para dar pie a lo que hoy es lo que busca prácticamente la mayoría de los ganaderos en el comportamiento de sus toros, que los toreros sean capaces de torear por debajo y despacio, ¿no? Sí, y eso mismo, teniendo la casta, te da la emotividad. Claro.
¿Y recuerdas haber estado en tentaderos con él? En tentaderos con él sí, pero estaba yo muy chica. Cuando él murió yo ya tenía 15 años y por supuesto que estuve en tentaderos con él y se comentaban cosas y iba yo aprendiendo. Además de Manolete, que bueno, por la personalidad y también por tu edad en ese momento que eras una niña, pues te impactó mucho, pero ya con más uso de razón, siendo más aficionada, ¿qué torero de todos los que pasaron por casa en esos tentaderos te impactó más o te gustaba más? No solamente su forma de torear, sino su personalidad, etcétera. Bueno, te quiero decir que en mi cabeza caben muchos toreros. Por eso eres tan buena aficionada. Entonces, no ha habido uno así que me vuelva loca. Me han vuelto loca faenas, Ajá. me han gustado toreros, pero han cabido muchos en mi cabeza. Los ganaderos tienen un doble privilegio de ver a los toreros en la plaza, pero también en el tentadero, donde la forma de actuar y de entender la lidia es distinta. Por tu casa pasaron grandes toreros, grandes tentaderos, como El Soldado, Lorenzo Garza. ¿Cuál de ellos Silverio Pérez? ¿Cuál de ellos sí. a ti te gustaba? ¿Cómo toreaba en el campo? ¿Qué es distinto? En esa época yo no podía juzgar quién era buen tentador y quién no lo era. Claro. Porque digo, hay toreros grandiosos que no son tan buenos tentadores y hay otros toreros que además son magníficos tentadores. Un tentador magnífico que ahora me viene a la mente sobre esa pregunta que me hace era el Calecero. Claro. Era un gran tentador. ¿Cuál sería la mayor cualidad del Calecero al estar con las vacas? ¿El ritmo que les encontraba pronto? Pues mira, si tenía que colocarlos en el centro, ahí lo colocaba. Si tenía que llevarlo más lejos. Y luego, claro, con el capote él era un maestro. Y luego la faena de muleta te dejaba ver las vacas. Que muchas veces en los tentaderos he tenido yo mucha suerte en estar en muchos de ellos en tu casa en Zacatecas. Pues es un laboratorio del toreo donde se llega a un nivel artístico muy elevado en privado, ¿no? En privado, sí, así es. Y generalmente somos la familia, los que estamos ahí. Y lo curioso es que desde la época de mi abuelo, si tú lees sus apuntes de tienta y lees luego los de mi papá Valentín Rivero y mi mamá Ana María Yaguno, es el mismo lenguaje, el mismo criterio. Y nosotros ahora, Ramiro, mi hijo, Ramiro, mi marido y yo, hemos tratado de seguir con el mismo lenguaje y con la misma forma de tentar. Tocas un tema muy interesante. En 1956 se funda Valparaíso. Tu madre, sí. Ana María Rivero, Yaguno. Ana María Yaguno, claro, sí. Esposa de don Valentín Rivero, sí. Fundan Valparaíso sí. y mantienen, como bien comentas, este criterio en el comportamiento y en el idioma sí. Para calificar su ganado. Sí. Dejas de ser nieta de ganaderos a ser hija de ganaderos. Sí. ¿Cambia tu forma de entender? ¿Cae más responsabilidad? Pues mira, te voy a decir que sí, porque ya la edad que yo tenía ya era otra para formarme otro tipo de criterio sobre el toreo, sobre las tientas, sobre las faenas del campo. Hubo muchos tentaderos que los hicimos mi mamá y yo solas las dos. Y muchos tentaderos no, porque siempre estaba mi papá, pero muchos herraderos que hicimos juntas las dos. Qué interesante. Nos pasábamos 5 o 6 días para errar. Maravilloso. Sí. Maravilloso. Y bueno, pues el domingo pasado nos enteramos, nos cayó como balde de agua fría la noticia que el maestro Morante de la Puebla iba a tomar una pausa en su carrera. Vamos a ver lo que nos ha preparado Rodrigo Vargas. El pasado domingo, Morante de la Puebla volvió a llamar la atención del mundo taurino. Ahora no lo hizo en el ruedo, ahora no fueron las Verónicas templadas o la media Verónica que detiene el tiempo. Ahora fue la noticia de su retiro de los ruedos, la cual fue capaz de detener el tiempo y el arte del maestro sevillano. No se sabe si es definitivo o temporal, si es un adiós o un hasta luego. Simplemente se sabe
que Morante de la Puebla abandona su profesión, como lo hiciera en el 2007. Morante de la Puebla tomó la alternativa hace 20 años en Burgos, el 29 de junio de 1997, y desde ahí inició una carrera de altibajos, de triunfos, de fracasos, de tardes de sueño y magia en el ruedo, que parece han llegado a su final. Sin embargo, el arte, el carisma, su locura, su personalidad, su torería, su magia, su embrujo, su sensibilidad, su bohemia y poesía dentro del ruedo quedarán en el recuerdo para siempre. Se va Morante, pero siempre quedará un puro, un capote, una muleta y el sueño de los aficionados por verle regresar. Y ya lo dice el propio maestro sevillano, soñar el toreo es más bonito que hacerlo en la plaza. Para el financiero Bloomberg, Rodrigo Vargas y Casa. Brindárselos este año a Toño, mi tío, a mi madre Ana María y a Pepito, como cariñosamente le hemos dicho toda la familia. Agradecerles a mi adorado marido Ramiro y a mi hijo Ramiro por haberme acompañado y ayudado durante estos 20 años a seguir con esta tradición familiar. Muchas gracias. Y vamos a seguir platicando con Ana María Rivero Yaguno de Alatorre, esta gran ganadera, una mujer apasionada de la fiesta de los toros. Ana, en toda tu vida en el campo has podido ver y vivir cómo han ido evolucionando algunas faenas camperas. Por ejemplo, el herradero, ¿no? ¿Cómo se hacía en la época de tu abuelo y cómo se hace ahora en tu casa en Zacatecas? Sí, mira, en aquella época se traían las vacas con los becerros y entonces cerraban lazándolos y tirándolos al piso, y entonces cerraban y después volvían con la madre para volverse a ahijar, para mamar a la vaca y entonces estar seguros de quién eran hijos esos becerros. Hoy en día ha cambiado porque desde que nacen les ponen un arete y con ese arete ya queda identificado de quién es hijo. Y luego, después de eso, mi papá hizo una especie de prensa donde entraban los becerros, les ponían aquí como un collarín y cerraban en esa prensa. Y después, ahora tenemos un cajón de herrar que funciona de maravilla, sí, claro, porque se le baja a un lado y ahí los herras. Y en ese momento también viene la cosa de sanidad, porque en ese momento los vacunas de la triple, les pones vitaminas, los desparasitas y luego tenemos una costumbre muy especial nuestra, que hay una barda a 30 metros del cajón de herrar y entonces esa puerta, cuando ya acabamos esta faena de herrar y vacunar, soltamos el becerro, la becerra, y hay uno de mis nietos o un vaquero o un invitado en que le llama a la becerro, a la becerra, a ver si hace por él. Y claro, no hay burladero, pero tiene la barda para subirse, y especialmente cuando hay un nuevo semental, te puedes ir dando cuenta desde ese momento si claro, está encastada la camada o no está encastada. Sí, he tenido ¿verdad? La oportunidad de presenciar y de correr y subir de panza también a la barda. Sí, y sí, es muy evidente cómo los becerros o becerras que salen encastados pues no te dejan a veces ni bajar de la barda, ¿no? Exacto. Aunque esté ahí la camada ya llamándolos, se quedan ahí peleando y es una faena preciosa. Ana María, ¿cuál sería el mejor consejo ganadero que te dieron tus padres? Mira, mis padres me dijeron, no te des coba. Nos lo dijeron, es más, a Ramiro y a mí, no se den coba. Califiquen
más rigurosamente que cualquier otro ganadero. Qué maravilla. Y hay que hacerlo. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. No es fácil. En Valparaíso, a la muerte de tu madre y de tu padre, se divide en dos, quedando Valparaíso a nombre de tu hermana, Victoria Eugenia, y de la familia Pliego Rivero, a quienes mandamos un saludo y un beso. Sí. Y a ustedes les toca Pozo Hondo, al arquitecto Alatorre y a ti. Y bueno, dentro del rancho les queda una joya, que es el primer tentadero donde toreó Manolete en América. Sí. Y es famoso ese primer tentadero de Manolete. Cuéntanos alguna anécdota que te haya platicado tu abuelo del día que toreó Manolete por primera vez en América. Mira, ese día invitaron a Lorenzo Garza, que tenía su finca ahí cerquita de Torrecilla, que había sido parte de Torrecilla. Y entonces llegó Lorenzo Garza, vestido de charro, y mi papá fue a encontrarlo a la puerta de la carretera, y venían hacia el tentadero cuando le dijo Lorenzo a mi papá: oye, Valen, de verdad este será un monstruo, como dicen. Que eran los dos de Monterrey, don Lorenzo y tu padre. Sí, mi padre, sí. Y le dijo: pues ya verás, tú juzgarás. Llegaron y a la cuarta vaca que toreó el monstruo de Córdoba, volteó y le dijo: Valentín, sí es un monstruo. Qué belleza. Que hay fotos extraordinarias ahí de ese tentadero. Sí. Bueno, hay una que ha salido en todas las, pero hay una en donde están sentados mi abuelo y está sentado Gitanillo de Triana ahí comiendo en el ruedo con Lalo Solórzano. Muy bonita, esa es inédita. Y tienen mantenido el tentadero prácticamente idéntico. Igual, es una maravilla, sí, es emocionante estar ahí. Sí. Como aficionado, conforme va pasando el tiempo, uno va creando su propio criterio taurino. Tú que has vivido toda tu vida del toro y que eres ya pues, una tercera generación directa de ganaderos, aunque haya más para abajo, para ti, ¿cuál es la principal o cuáles son las principales características, tú como ganadera, que requiere el toro bravo? Bueno, nunca perder la casta, hay que conservarla siempre, la clase. Tengo el mismo criterio que tenía mi abuelo, que tuvieron mis padres, un toro que no pierde el tipo. El tipo hay que conservarlo en las ganaderías. Y que pues conservar la genética, sobre todo todo el árbol genealógico, las riatas de los animales, conservarlas muy puntualmente, tenerlas bien identificadas, las familias. Claro. El toreo ha evolucionado de los 40 hacia este momento. ¿Es difícil mantener el mismo criterio ganadero pese a que el toreo ha evolucionado y se le exige más al toro? Yo creo que hoy en día, no sé tu opinión, tú eres la ganadera experta, pero yo creo que al toro en la lidia se le exige más el día de hoy. Se le torea por debajo, en muletazos muy largos, en tandas muy largas. Pues sí, pero mientras el toro sea bueno y el torero se acople, se logra eso. O sea, al final de cuentas, la bravura sigue siendo la bravura. Y la clase sigue siendo la clase. Desde tu punto de vista como ganadera, como aficionada, ¿cuál es el punto principal donde mayormente ha cambiado la fiesta de los toros? Pues mira, yo estoy muy feliz y muy contenta de que podamos ver en México las corridas de España. Eso para mí ha sido, además, la época lo exige, ¿verdad? Claro. Porque todo se moderniza. Pero no debemos confundir la afición mexicana, tratar de copiar todo lo de allá, porque esto es otra fiesta. Totalmente. Eso de que quieran que el animal sea más grande, más gordo, no es el fenotipo de nuestro toro. Nuestro toro siempre, su osamenta ha sido más chica, y el exigir esos toros grandones
no va con lo nuestro. Y hay que decirle a la gente que este fenotipo del toro mexicano es por la adaptación que tuvo el ganado español a la tierra de México, a Zacatecas, a un terreno árido, donde el toro pues reduce su tamaño para poder sobrevivir, tal cual. Y cuesta trabajo meterle kilos a ese fenotipo, ¿no? Claro. Y entonces, pues la gente tiene que comprender y saber eso. ¿Qué tan difícil? Y luego, otra cosa que te quiero decir. Esa cosa de que si no corta 2 orejas no sale a hombros. Mira, yo vi en la Plaza México una vez que un torero triunfó sin cortar una oreja y se bajó el público del tendido. ¿Qué es el significado se lo real? llevó en hombros por la emoción que tenía de la faena. Y la gente se volcaba con eso. Sí, ahora está muy mecanizado. Y ahora está muy estipulado y que si no corta 2 orejas no sale. Eso yo no estoy acostumbrada a ello. Ana María, ¿qué tan difícil es inculcar o qué tan fácil es inculcar el amor y la pasión por el campo y por la tauromaquia a las siguientes generaciones? Mira, a mí me la inculcó mi abuelo, no hay duda de eso. Luego, a Ramiro, mi hijo, se la inculcó mi madre. Que Ramiro es un gran taurino, pienso yo, y tú lo conoces, que es tu amigo. Y luego nosotros, Ramiro y yo, estamos tratando de inculcarles a nuestros nietos lo mismo. Entonces, como se dice en términos taurinos, en esta familia han abueleado los nietos. Qué maravilla, qué maravilla. Y bueno, pues el viernes pasado en San Luis Potosí se le dio una corrida precisamente del encaste Yaguno, de don José Julián Yaguno. Vamos a ver esta cápsula que nos preparó Tauro Agencia. Y vamos a seguir platicando con Ana María. Ana María, tú con tanta experiencia como aficionada y como ganadera, ¿cuál sería el consejo que le darías a los nuevos aficionados? Pues les daría que tuvieran criterio para juzgar las cosas, que cada día aprendieran más, que cada día estuvieran más empapados en la fiesta, que transmitieran esta afición a sus amigos alrededor para que fuera más gente a los toros, que se hablara más de toros. He escuchado de muchos ganaderos que a veces el encanto de la fiesta termina, sobre todo a los ganaderos, cuando el toro llega a la plaza porque ustedes sufren, ¿no? Tú que eres además una muy buena aficionada, ¿estás de acuerdo con este comentario? Yo sufro mucho. Cuando lidio una corrida sufro mucho. Pero no termina el encanto. Pero no termina no solo el encanto, el trabajo. Claro. Porque de ahí sigues en la misma círculo que viene
el herradero, el tentadero, el escoger, el poner los toros para ciertas plazas que te contratan. Entonces esto nunca acaba. Se triunfe o se fracase, esto es un trabajo, Esto un estilo de sigue vida. siempre. Un estilo de vida. Siempre, sí. Ana María, para mí tú sabes que es un privilegio hablar de toros contigo. Lo poquito que sé, mucho me lo has enseñado tú. Para mí es un honor. Y pues que sigan los éxitos, que sigan las generaciones y bueno, pues que Pozondo dé gloria a la tauromaquia mexicana por muchos años más. Muchísimas gracias. Y bueno, pues yo los espero, amigos, el próximo viernes en Tiempo de Toros. Muy buenas noches.